Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? A ver, muy buenas tardes, ¿me escuchan bien? ¿Me pueden confirmar los que están en cámara? Ahí Mireia, Nélida, Héctor, María, Adriana, Jenny, ¿qué más por aquí? Y Lidia, Javier, Germán, Margarita, la doctora Mari también, sean todos súper bienvenidos. También todos los que están en el chat, les doy la bienvenida. Les saluda su instructor Franco Marabolí, director y fundador de Hipnoterapias Marabolí e instructor de la Fundación Nueva Conciencia y el encargado el día de hoy de llevar a cabo esta clase extraordinaria que en principio solo supieron de lo que íbamos a hablar hasta poco, una hora antes de comenzar la clase. Así que espero que la aprovechen al máximo posible. Como siempre, les recomiendo ir tomando notas y apuntes de todo lo que les parezca interesante y les llame la atención, para que de esa forma pues aprovechen al máximo todo lo aprendido durante la clase del día de hoy. Así que, ¿cuál va a ser la temática? Pues bueno, esta semana la verdad es que me han hecho preguntas muy raras. De acuerdo, me han hecho preguntas muy extrañas al respecto de cómo puedo hipnotizar. eh, Mira, me preguntaban si podía comunicarme con extraterrestres por hipnosis, me preguntaron si podía hipnotizar plantas, me preguntaron si podía hipnotizar a distancia sin comunicación. Pues bueno, entonces yo dije, "Bueno, pues parece que quieren buscarle la quinta pata al gato, ¿cierto?" Entonces yo dije, pues bueno, hagamos una entrega de hipnosis especiales, ¿cierto? Algún tipo de hipnosis especial que llame la atención y que pues de entrada pues se pueda pensar que no es posible, ¿de acuerdo? Así que es justamente lo que voy a hablar el día de hoy. ¿Y a cuál va a ser la principal dificultad que te vas a encontrar cuando quieres hipnotizar bajo algunas condiciones muy particulares y muy especiales, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, espero que aprovechen al máximo posible la clase del día de hoy. Y esta clase también es una preparación previa, es una clase previa a un curso que voy a dar, en este caso, pues déjenme confirmar, si no me recuerdo, va a ser el primer domingo de febrero. No, disculpen, el último domingo de enero, el 28 de enero, así que va a ser preparación previa para que lo tengan en consideración y vayan tomando sus respectivas notas y apuntes. Así que, a ver, chicos, le doy la bienvenida a los que vienen llegando tarde, pero sin más, vamos a entrar de lleno a lo que nos convoca para aprovechar al máximo posible el tiempo que tenemos. Entonces, como les decía, me han preguntado cosas un poco raras, un poco extrañas, ¿cierto? De a quién puedo hipnotizar y cómo lo puedo hacer y cosas por el estilo. Entonces, pues quiero responder a una de las preguntas que es muy común. De hecho, por lo demás, normalmente me lo preguntan en la clase de hipnosis tradicional y que todos se los toman como a la risa, ¿cierto? Que me preguntan, profesor, ¿puedo hipnotizar animales? Y esto cuando me lo preguntan, pues bueno, en la entrada recién están aprendiendo a hipnotizar, ¿cierto? Recién están aprendiendo lo básico. Y yo digo, bueno, si no todavía no sabes ni cómo hipnotizar a una persona, ¿cómo me estás pidiendo hipnotizar a un animal, ¿cierto? O sea, estás queriendo volar antes de aprender a caminar, ¿cierto? Queriendo volar antes de ni siquiera saber lo mínimo, lo básico. Entonces, ¿realmente se podrá hipnotizar a los animales? Pues la respuesta, aunque ustedes crean que no, la respuesta curiosa es que sí. La respuesta sí, sí se puede hipnotizar a los animales. De hecho, para que ustedes sepan, seguramente lo habrán visto de manera popular, han visto las hipnosis en serpientes. Antiguamente se veía mucho ahí en la televisión, en los dibujos animados, el tipo que andaba ahí con el turbante, ¿cierto? Y andaba con su flautita y tururururururu, ¿cierto? Y andaba ahí hipnotizando a la serpiente salía ahí y bailaba y le hacía todo el tema, ¿cierto? De hecho, también como mitología, pues a razón de esto salió el flautista de Hamelin, ¿cierto? Una de las historias muy conocidas, que el flautista de Hamelin era este flautista que tenía la capacidad de que con su flauta y su música hipnotizaba a los ratones y los llevaba de un lado hacia el otro. De acuerdo, que no es la misma historia de Disney,
pero básicamente es esa, que tenía la capacidad de poder hipnotizar a las ratas, a los ratones, ¿cierto? Y que siguieran su música. Entonces, esto de hipnotizar, pues, a los animales no es algo tampoco tan loco, porque es algo que se hace. De hecho, hasta en la Biblia lo dice. En la Biblia dice que el que crea en mí hará las obras que yo hago y aún mayores. Sanará a los enfermos con sus manos, expulsará a los demonios y agarrará serpientes con sus manos. ¿Cierto? Tomará serpientes con sus manos. Pues eso es un símbolo muy antiguo de hipnosis, porque las prácticas de hipnosis a serpientes es muy antigua. ¿De acuerdo? Entonces, el que me pregunten si se puede hipnotizar animales, no está tan loco, la verdad. O sea, sí hay registros de eso, sí se puede. Pero lo que está sacado de onda es que me lo preguntan cuando todavía no saben nada. ¿De acuerdo? O sea, ¿por qué? Porque el hipnotizar a un animal es considerado como parte de las habilidades ya perfeccionadas. ¿De acuerdo? De hecho, pues se considera en la India que una persona que puede hipnotizar a una serpiente ya es un hipnotista profesional, ¿cierto? Porque si puedes hipnotizar a una serpiente, ya puedes hipnotizar a cualquier cobra. Entonces, como les digo, es como una prueba final. Pero hoy en día, en la actualidad, también se hipnotizan otros animales. Es muy conocido cuando ven este del tema de la hipnosis en las gallinas, ¿cierto? Que las dejan ahí paraditas y no se mueven, quedan como en catalepsia. Pero la pregunta sería, a ver, ¿qué sentido realmente tendría hipnotizar a un animal? ¿Realmente qué sentido tiene hipnotizar a una serpiente, hacerla que baile, que mueve y que baile el cha-cha-cha? O que meta una gallina en un estado hipnótico y que la deje ahí parada sin poder moverse en un estado de catalepsia. ¿Qué sentido real tendría? Pues la verdad es que es muy bueno para un show, ¿cierto? O sea, es bueno para un espectáculo, para un show. Pero, ¿qué es la hipnosis? La hipnosis es un proceso de adquisición de influencia sobre la mente subconsciente. Ok, de acuerdo. Entonces, la hipnosis en animales, qué sentido tendría? Pues tendría el sentido de quizás, en principio, poder relajarlos, poder hacer que entren en un estado de libre de estrés, ¿de acuerdo? Para evitar la ansiedad, como algunos como lo dicen, para intentar buscar una forma de reducir los niveles de estrés en ese animal a través de la hipnosis. ¿De acuerdo? Entonces, eso se podría. También se utiliza para generar comandos, para generar adiestramiento, que eso es uno de los principales métodos en los cuales se utiliza la hipnosis. De hecho, yo siempre he dicho que los adiestradores de animales más parecen hipnólogos o hipnotistas de animales que otra cosa. De hecho, ellos no lo saben, pero realmente es un proceso el cual ellos hacen. ¿Serviría para poder sanarlos también? Sí, es que podría servir para eso, pero es que hay una complicación enorme. ¿De acuerdo? Hay una complicación enorme. Veamos por qué. Para relajarlos puede ser, sí. ¿Por qué? Porque la hipnosis normalmente lleva a un estado de relajación. ¿De acuerdo? Luego, para lograr hacer que obedezcan o que generen ciertos comandos, también, eso sí se puede, ¿de acuerdo? Y se aplica mucho en lo que es el adiestramiento de animales. ¿De acuerdo? Pero para sanar sería aún más importante, ¿cierto? Imagínate poder sanar a un animal, ¿cierto? Como tú sanas a una persona, poder sanar a un animalito a través de la hipnosis. De poderse, se puede, pero hay una tremenda complicación que les va a abrir los ojos a una realidad que vamos a aplicar y que vamos a enseñar para con humanos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la mayor complicación? La mayor dificultad, lógicamente, cuando intentamos hablar de una hipnosis interespecie, ¿de acuerdo? Humano-perro, humano-gato, humano lo que sea, el animal que sea, está principalmente y de forma muy lógica, ya se lo imaginarán, que es en la comunicación. El mayor problema y la mayor dificultad está en el proceso comunicativo entre
una especie y la otra. Ejemplo, si yo, si yo sé hipnosis y quiero aplicar hipnosis en animales para relajarse, pues yo puedo ocupar un tipo de hipnosis sensitiva, ¿de acuerdo? Yo podría ocupar, si el enfoque es relajar el animal, pues yo podría ocupar un tipo de hipnosis sensitiva para tocar ciertos puntos clave, ciertos puntos de relajación del animal, lo cual va a producir que cada vez que yo toque ese punto, el animal tienda a relajarse, tienda a sentirse calmo, tranquilo, la parte de las orejitas, del cuello, dependiendo del animal que estemos hablando, pues puede producir, también el pecho, las gallinas, pues les produce relajación. Entonces yo podría aplicar algún tipo de hipnosis sensitiva para inducir un estado de relajación, porque ahí la comunicación es sensitiva, ¿cierto? Es de tipo de tacto, inducir una inducción, ¿cierto? Una instrucción a través del tacto. Entonces, pues no habría problema. Para el adiestramiento canino ya es otra cosa. De hecho, para adiestrar a un animal, no sé si habrá algún adiestrador dentro de los más de casi 200 participantes del día de hoy, pero ya lo sabrán muy bien. Si hay algún adiestrador canino o algún adiestrador de algún tipo de animal, me lo puede confirmar para que sus compañeros sepan que lo que les estoy diciendo es verídico. Antes de tú enseñarle nada, ni de enseñarle un truco al perro de que te dé la mano, ni que se siente, ni que dé vueltitas, ni nada de eso, primero hay que crear un lenguaje de comunicación. Hay que crear un lenguaje en el cual el perro, en este caso, si quisiéramos adestrar a un perro, entienda los estímulos que yo les estoy diciendo, ¿cierto? Si les digo, no sé, sentado, que el perro entienda que sentado es poner el trasero en el suelo, ¿de acuerdo? Y sentarse. Que si yo le digo gira, pues el perro entienda que tiene que girar. Esos son comandos básicos, es lenguaje de comunicación básico, pero es que el perro no habla igual que tú. Para ti decirte siéntate es la instrucción más fácil del mundo, ¿cierto? Si yo te digo siéntate en un lugar cómodo y agradable, pues tú vas a poner tus nalguitas en un lugar cómodo y agradable para ti y te vas a sentar. ¿Por qué lo vas a hacer? Porque lo entiendes. ¿Cierto? Pero les pregunto, ¿ustedes alguna vez han hablado con una persona que no habla tu idioma? ¿Has tenido la oportunidad alguna vez de tener una comunicación verbal con alguien que no habla nada de tu idioma? Si es que has tenido la oportunidad de experimentar una comunicación con alguien que no te entiende nada, ni que tú le entiendes nada, tú le podrías estar diciendo, siéntate, por favor, siéntate. Y la otra persona te va, me desculpa, no estoy entendiendo nada de lo que vos estás hablando. ¿Cierto? Entonces te hablan así, te hablan en una lengua diferente y tú, pues bueno, a ver, ¿qué me dice? Y entonces, pues tú estás en eso de, dices una cosa, la otra persona no te entiende, no sé, le pides un pan y te da un pedazo de carne o cualquier cosa por el estilo porque no entiende lo que tú dices. Entonces, ¿qué sucede? Pues hay una mala interpretación. Tú podrías, sí, Grace, yo sé, pero te estás yendo a un nivel que todavía no llegó allí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú podrías utilizar otros sentidos aparte del auditivo, ¿cierto? Para poder comunicarte. Como por ejemplo un lenguaje verbal, o sea, no verbal, disculpa, un lenguaje no verbal del tipo, si quieres que te sientes, tú le dices siéntate y le apuntas allí en la silla y te sientas tú, ¿cierto? Y le haces una demostración. Mira, siéntate. Ah, y ahí la persona va a entender que quieres que se siente, ¿cierto? Pero no porque lo que tú dices, sino por lo que tú le muestras, ¿de acuerdo? Entonces, te entiende y le utilizas un lenguaje de comunicación no verbal, de tipo visual. Entonces allí, pues, puedes crear un lenguaje de comunicación y poquito a poquito la persona va a entender que el sentarse es sentarse, ¿de acuerdo? Y ya después no le vas a tener que mostrar la acción nuevamente. Se la muestras una vez, dos veces y ya la persona asocia la palabra al acto.
y entonces comprende. Se comienza a crear un lenguaje de comunicación. Entre dos personas que no se entendían nada, pues comienza a crearse una comunicación. En los animales pasa lo mismo. Es algo que es un poco más difícil que una persona, pero comienzan a entender de una manera similar. Si tú le dices siéntate, pues no va a entender. ¿Cierto? Pero si tú le dices siéntate y tú lo ayudas y le pones el traserito en el suelo, ¿cierto? Y le dices siéntate, y entonces el perro va a decir, ah, siéntate, trasero en el suelo, ok. Entonces al día siguiente le vuelves a decir siéntate y no esperas que lo haga él, sino que vuelves tú y lo haces, lo ayudas. Entonces el perrito va a entender que el siéntate significa eso, una palabra que no conoce, que no sabe su significado ni que la va a entender porque no es su lenguaje de comunicación, pues lo puede llegar a asociar. ¿Por qué? Por un tipo de hipnosis más visual, de asocia la palabra al acto. No sé si han visto estos videos cómicos en YouTube o en Instagram, las redes sociales, en donde de repente, no sé, tenemos un perro súper maldadoso, ¿cierto? Que anda rompiendo todo y ¿qué es lo que hacen? Pues agarran un peluchito de un perro, ¿cierto? Entonces, a ver, vamos a decir que este es un perro, no es un perro, es un oso, pero agarran un peluchito, ¿cierto? Con forma de perro y entonces el perro rompió algo, ejemplo, rompió el sofá o tiró la comida y tú quieres o algo que no quieres que él toque. Y entonces agarran el peluchito, ¿cierto? Y le meten la nariz dentro de lo que tú no quieres que toque al peluche. Entonces le meten la nariz al peluche y te enojas con el peluche, le das un par de madrazos, lo tiras al suelo, te desquitas como si no hubiera un mañana con el pinche peluche. Y entonces ahora le dices al perro, le muestras al perro que se acerque. ¿Cierto? Y entonces ahí el perro, no, ¿cierto? Ahí, no, 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 ¿cierto? Ahí no le tuviste que decir nada. ¿La han visto ese tipo de videos? Sí. ¿Han visto ese tipo de videos que son como medios cómicos, pero que representan muy bien a lo que me refiero? Meten la cara del peluche, le dan un par de madrazos al peluche, lo tiran al suelo, lo patean y ya luego después me agarran al perro y lo intentan meter allí y el perro y sale corriendo como si no hubiera un mañana. Entendió mejor que si tú hablaras perro. Entonces, sin decirle nada, lo entendió de verlo que si hacía lo mismo, pues le iba a pasar, podría pasarle lo mismo. De acuerdo, es una advertencia. Entonces, el perro entiende, aunque en ese momento, pues él no estés hablando su idioma. Entonces, la mayor dificultad para poder sanarlos, por ejemplo, a través de una hipnosis, sería que primero que le ganes la autoridad. O sea, primero que nada, antes de ganar la autoridad, crear un lenguaje de comunicación. Un lenguaje de comunicación el cual el perrito te entiende. O sea, comandos básicos. Si tú le dices sentado, sentado. Si le dices parado, parado. Si le dices camina, camina. Si le dices al lado, que camina al lado. Cosas por el estilo, comandos básicos. Y que en base a eso, pues le vayas ganando autoridad. Han fijado que algunas veces, pues le hace caso solamente a una persona y al resto le pela. ¿Cierto? Le hace caso solamente a una persona, ¿de acuerdo? Y al resto no le hace caso. ¿Por qué? Porque esa persona tiene FP sobre él, ¿de acuerdo? Esa persona tiene autoridad sobre él. Entonces, ahora, luego de que tú creaste el lenguaje comunicacional, que le ganaste FP, que le ganaste autoridad, ¿cómo vas a enfocar esa autoridad a que él se sane? ¿Cómo vas a llevar el lenguaje, ¿cierto? El lenguaje comunicacional del sánate, recupérate, en un concepto que él entienda? Es allí principalmente la mayor dificultad. Porque si tuvieras el FP y que tuvieras el lenguaje comunicacional y que tú le dijeras al perrito que se sane y que se recupere, pues funcionaría igual que cualquier tipo de hipnosis, ¿de acuerdo? Ahora, que hay otros detalles como voces, vuelvo a decir, podrías ocupar la auditiva, la visual, la sensitiva, pero a través de los estímulos en tu tono de voz, en qué es lo que dices, cómo lo dices, qué es lo que estás diciendo, cómo lo estás representando, tienes que crear el concepto, ¿cierto? Hay que entender que en hipnosis lo importante no es lo que se dice, sino que lo que la persona entiende.
Por eso, cuando uno le dice a la persona en hipnosis, le dice, cierra tus ojos y ahora tus ojos se van a mantener completamente unidos, pegados, sellados, completamente cerrados, como si estuvieran fusionados. ¿Por qué lo digo 5 veces de forma diferente? Para que si la persona no entiende un concepto, entienda el otro. Si no entiende el otro, entienda el que viene. Y si no entiende el que viene, que entienda el que sigue. Por eso dices lo mismo de diferentes maneras. ¿De acuerdo? Ahí Grace me dice con el tono de voz. Sí, el tono de voz puede variar y puede mostrar, ¿cierto? Puede mostrar una forma u otra. Pero, vuelvo a decir, con un animal, él te puede entender que tú estás preocupado, que estás cariñoso, que estás enojado, que estás triste a través del tono de voz. Pero vuelvo a decir, ¿cómo canalizas el concepto? Porque el concepto, si tú le dices, mi amor, quiero que se recupere, que se sane, que esté bien, que esté fuerte, que Diosito lo cuide y lo bendiga, lo podrías decir con el mayor cariño del mundo, lo podrías decir con la mayor autoridad del mundo, lo podrías decir con todo eso, pero si el perrito te entiende que bla, 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 y lo está viendo que lo dices con cariño y con amor, puede comprender que el mensaje de una forma diferente. Entonces vuelvo a decir, de poderse, se puede, pero está la mayor complicación, está en la interpretación del escucha. O sea, la interpretación del animal, porque una cosa es la que tú le dejas entender. Sí, sí, son muy inteligentes, por supuesto, son muy inteligentes. De hecho, hay animales que han aprendido lenguaje humano. Hay algunos simios que han aprendido a comunicarse con palabras y con lenguaje de señas, ¿de acuerdo? Pero vuelvo a decir, a ver, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de hablar un idioma o dos idiomas, disculpen, dos idiomas diferentes, pero ejemplo de esto, hay una palabra en español que se llama, que dice exquisito. Cuando tú comes algo rico, tú dices, está exquisito, está delicioso, ¿cierto? Exquisito es una palabra en español muy conocida, muy popular, que hace referencia a que algo está muy rico, ¿cierto? Pues en portugués también esa palabra existe y se dice igual, exquisito. ¿De acuerdo? Entonces, pues cuando me dijeron que algo estaba exquisito, cuando yo lo comprendí en las primeras veces, pues yo pensaba, yo decía, pero se refieren a que está rico, ¿cierto? Entonces, pues yo entendía la palabra como que si algo estuviera rico. Y entonces un día se me ocurrió en la casa de un familiar, o sea, no es un familiar, era como una persona amiga, ¿cierto? Cercana, que me acogieron muy bien ahí en Brasil y me convidaron a almorzar. Y yo estaba recién aprendiendo ahí a hablar, ¿cierto? Estaba recién aprendiendo a comunicarme. Y entonces, pues le dije, oye, que la comida está exquisita, ¿cierto? Le dije, la comida está exquisita. Y entonces me quedaba mirando así con una cara así de, oye, dijo que la comida estaba exquisita, ¿cierto? Y como que se ofendieron, ¿cierto? Yo me decía, ¿exquisita? Sí, sí, exquisita, ¿cierto? Y entonces, pues me empezaron así como a murmurar entre ellos, diciendo, oye, dijo que la comida estaba exquisita y la señora fue, revisó la comida, la olió, la probó y me dice, no, no, sí, está bien, me dice, está bien. Y yo, sí, 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 está bien, sí, está exquisita. Claro, el tema es que en portugués significa, sí, en Brasil significa algo diferente. Exquisito es algo como extraño, ¿cierto? Es algo diferente, ¿cierto? Como que es como raro, ¿cierto? Eso, cuando se le dice algo está exquisito, ¿cierto? Se le dice algo que está como raro, fuera de lo normal, ¿cierto? Como que tiene un sabor extraño, si nos referimos a la comida, que tiene un sabor muy, muy exquisito, es como algo muy, muy extraño. ¿Cierto? Entonces, pues claro, ellos en ese momento se ofendieron. Cuando me explicaron, pues yo pues, me deshice en disculpas y la cara de vergüenza ya te imaginarás. Entonces, esto te puede pasar y es un error comunicacional. O sea, para mí yo pensé que eso lo iban a entender súper bien porque yo digo exquisito, ellos también dicen exquisito, pero el tema no es la palabra, sino que el tema es el concepto que representa esa palabra. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la mayor dificultad,
que tenemos en la comunicación entre interespecies. ¿De acuerdo? Y no solamente interespecie, sino que también pasa lo mismo con personas de la misma especie, pero en este caso con otros lenguajes, ¿de acuerdo? Con otros lenguajes de comunicación. Idiomas ya se nota inmediatamente. Tú puedes saber, yo por ejemplo, hipnotizo súper bien en español, pero me cuesta o me da trabajo hacerlo en portugués, ¿de acuerdo? Entonces, vuelvo a decir, no es lo mismo. Hay formas, hay métodos. Tú puedes saber hacer algo en un idioma, por lo menos que tenga que ver con la comunicación, y en el otro puede que no. ¿De acuerdo? Entonces, por falta de vocabulario, por falta de experiencia, porque, no sé, pronunciación, etcétera. Entonces, esas son las mayores dificultades que podemos enfrentar en casos especiales. Si esto lo extrapolamos a plantas, pues lo mismo. O sea, ¿se podría hipnotizar una planta? Sí, se podría. Se podría. Y me preguntará, ya, esto sí está bien loco, ¿cierto? O sea, hipnotizar a un animal, vale, ahí está bien, pero hipnotizar a una planta, está así súper loco, ¿cierto? ¿Cómo se podría hipnotizar una planta? Pues bueno, primero que antes que nada nos tenemos que preguntar, ¿la planta podría tener un lenguaje comunicacional con nosotros? La respuesta es sí. Sí, porque se ha demostrado que entienden estímulos, entienden tonalidades de voz, ¿cierto? Entienden sentimientos y emociones, entonces pueden percibir esos estímulos. Entonces tú podrías ocupar esos estímulos para hipnotizar a la planta. La respuesta es sí, pero volvemos a caer, ¿cierto? Volvemos a caer en la misma complicación. Es verdad que pueden entender. Es verdad que pueden comprender, que pueden entender, ¿cierto? De cierta manera. Dame un segundo. Entonces, como les iba diciendo, al final, pues, aunque entiendan, el tema es qué entienden. ¿Cuál es el concepto para ellas? ¿Cuál es el concepto para la plantita o para el animalito que nosotros queremos hipnotizar? Y aparte de crear ese lenguaje de comunicación verbal o no verbal, ¿cierto? Que podía entrar por cualquiera de los sentidos, auditivo, sensitivo, visual, ¿cierto? Pues dependiendo de lo que queramos hipnotizar, una vez que creemos ese lenguaje, pues hay que ganar el FP. Y luego de que ganemos el FP a través de las instrucciones, nos enfrentamos al nuevo problema. ¿Cómo dirijo ese FP a las cosas que quiero, a las cosas que deseo? Entonces, pues esos son las dificultades con las cuales te vas a enfrentar cuando tú trabajas en situaciones especiales. ¿Por qué les estoy contando, les estoy enseñando esto? Pues bueno, a razón de que es verdad que a nivel terapéutico no te voy a enseñar, o sea, no, hay adiestradores que enseñan cómo adiestrar a los animales y creo que hacen mejor su trabajo que yo en el respecto a lo que es hipnosis en animales, aunque no te niego que de repente cuando veo una gallina, pues siempre me gusta hipnotizarla y que se ponga ahí relajadita y durita y todo el tema. Entonces, y algunos otros animales también lo he hecho, pero a nivel profesional, pues no tiene sentido. Entonces, lo que sí tiene sentido es el hecho de ponerte en contexto de las dificultades. Ah, mira, ahí Alma también, ahí Alma dice que es adiestradora. Entonces, ahí ya tenemos a alguien que puede ser especialista en esta área. Entonces, yo les pongo el contexto porque algunas personas de aquí de la comunidad me han pedido hipnosis para personas con condiciones especiales. ¿De acuerdo? Y también me han pedido que dé alguna clase de hipnosis para niños. ¿De acuerdo? Y entonces les digo esto y les cuento esta primera clase como una introducción al curso que me comprometí a dar, por supuesto. Entonces, ¿cuál es la mayor dificultad que vamos a enfrentar en la comunicación con niños o con personas especiales? ¿De acuerdo? Con respecto a personas especiales me refiero a condiciones, ya sea algún tipo de retraso mental, ya sea alguna condición de autismo, Asperger, entre otras, ¿de acuerdo? Que tengan algún tipo de dificultad cognitiva. O también en niños, ¿de acuerdo? Niños pequeñitos. Esto me lo preguntan siempre en las clases. ¿Se pueden hipnotizar a niños? Y la respuesta es siempre sí.
Se puede hipnotizar a niños. El otro día me preguntaron, ¿se puede hipnotizar a un bebé de tan solo 2 meses? Y la respuesta es sí. ¿De acuerdo? O sea, de poderse se puede. Como me pregunta, ¿se puede llegar a la Luna? Pues sí, sí se puede. ¿Se puede llegar a Marte? También se podría. ¿Se podría llegar eventualmente al otro confín del universo? Eventualmente sí se podría, pero hay dificultades en el camino. Del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿de acuerdo? Entonces, cuando me preguntan, ¿se podría hipnotizar a un niño de 2 meses? Sí. De poderse, se puede. Solo que te vas a enfrentar a unas dificultades. ¿Cuál es la primera dificultad que te vas a enfrentar con un niño o con un joven o con una persona con condiciones especiales? Es la misma dificultad que te enfrentarías en intentar hipnotizar a una persona que habla chino mandarín cuando tú no sabes hablar nada de chino. Esa es la dificultad a que te vas a enfrentar. ¿De acuerdo? O sea, primera dificultad, generar un lenguaje de comunicación entendible para ambas partes. O sea, que tú generes un lenguaje que la otra persona te pueda entender. Una vez que hayas generado ese lenguaje, el segundo problema que te vas a enfrentar va a ser ganarle FP. Vamos a decir que primero que ya el problema número uno ya lo tienes solucionado. Digamos que por algún motivo te enfrenta, o sea, por algún motivo aprendiste a hablar bebé y que el bebé te entiende. De acuerdo, o sea, bebecito de 2 meses te entiende. Ya sea por telepatía, por comunicación no verbal, por lo que sea. De acuerdo, entonces el bebé te entiende. Superaste esa dificultad. Luego de una vez que te entienda, tienes que generar el FP, tienes que generar la autoridad. Otro problema más. ¿Por qué? Porque, a ver, tú como adulto quieres unas cosas, pero el niño como niño quiere otras. ¿De acuerdo? Entonces, segundo problema vas a hacer esto. A ver, yo como adulto, de niño problema, no sé, no vamos a decir que en 2 meses, pero vamos a decir, no sé, de un niño de 4 años que me llaman y me dicen, tengo un niño de 4 años que no tengo cómo controlarlo, no sé qué hacer, parece un energúmeno, o sea, entra a la casa y parece como si hubiera una explosión porque rompe, destruye, desordena todo y antes de que me alcanzo a quitar el bolso, ya destruyó la mitad de la casa. Y entonces, pues, yo digo, wow, tiene 4 años, pero ¿qué has hecho en esos 4 años con ese niño para que llegue a ese punto? ¿De acuerdo? Y no solamente pasa con niños. La otra vez me llegó un caso de una persona que me dijo, Franco, estoy desesperado porque tengo una niña, una niña, me dice, de 17 añitos. Y bueno, esa no es una niña, ¿cierto? Eso ya es casi una mujer. Entonces me dice, tengo una niña, una pequeñita, me dice, yo pensé que me iba a decir cosas de poquitos años, que tiene 17 añitos, me dice, pero con su madre estamos en una situación muy extrema. Ya no nos hace caso y cuando ella nos pide algo, pues se lo tenemos que comprar, porque si no se lo compramos, ella se comienza a golpear y hace un show y dice que no la queremos, me dice. Ella nos dice que no la queremos y llora y sufre porque no se siente amada, porque nosotros no le hemos comprado lo que ella deseaba. Entonces, con su madre ya no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer porque necesitamos que le des un tratamiento, porque no queremos que ella sufra, porque hay veces que no tenemos la economía para poder comprarle todo lo que ella quiere y nosotros sufrimos y ella también sufre con nosotros, ¿cierto? Y entonces yo decía, bueno, parece que más que darle terapia a ella, les tengo que dar terapia a ustedes, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, la culpa no es del chancho, sino que el que le da el afrecho, ¿cierto? O sea, quien le soba el lomo, como se dice. En el caso, cuando hablamos de hijos, pues también, o sea, en este caso, si tiene 17 años y ha llegado a ese límite, hace eso porque durante los últimos 17 años has estado tú cumpliendo sus deseos, tú dándole todo lo que quieres, tú, la que tiene el FP sobre alguien, no eres tú sobre ella, es esa pequeñita de 17 años tiene un FP del tamaño de una montaña sobre ti.
para tenerte 17 años como si fuera el hijo, pues bueno, pues la que tiene el FP sobre quién es ella, sobre ti. ¿De acuerdo? No, nunca. Yo sé que de repente uno dice, bueno, darle un par de madrazos, pues no es la solución. No es la solución, o sea, puede ser una solución momentánea, ¿de acuerdo? Pero es una solución momentánea para un problema de largo plazo y no te va a servir. Entonces, no ocupar ese tipo de metodologías nunca va a ser lo recomendable. Todo lo contrario. Es que de hecho es que justamente por eso, es que a nosotros no nos han enseñado a educar bien, a educar de manera correcta. A nosotros nos han enseñado a pensar como adultos, pero cuando estamos trabajando con un niño, se nos olvida que son niños y trabajamos como si fueran adultos. Chicos, es que hay que tener dos dedos de frente. Si tú quieres trabajar como un perro, o que quieres trabajar con un perro, tienes que aprender a entender al perro. Tienes que aprender a entender su lenguaje de perro y sus intereses de perro. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque a ti te pueden gustar las fresas con crema, pero si tú vas a pescar, yo te pregunto, ¿pones en la caña de pescar en el anzuelo una fresa con crema porque a ti te gustan? Que no tiene sentido. Si te vas a buscar un pez al mar, no le vas a poner fresas con crema, ¿cierto? Porque, no, es que las fresas con crema son súper ricas. Deberían gustarle a todo el mundo, deberían gustarle a los peces y a los osos y bueno, así como a la gente hoy en día le quiere dar de comer zanahorias a los perros, porque piensan que todos tienen que ser vegetarianos. Entonces, pero eso está muy mal, ¿de acuerdo? Está muy mal, ¿por qué? Porque tienen necesidades diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, el querer enseñar a un niño con una perspectiva de un adulto, pues estás esperando mucho. Estás, primero, estás en un punto de vista totalmente diferente, entonces nunca vas a crear un lenguaje de comunicación con ese niño. Entonces no nos han enseñado a comunicarnos. Entonces, si no sabemos comunicarnos con el niño, pues mucho menos ganarle FP, porque para ganar FP, para ganar autoridad, no significa que la persona tiene que hacer lo que tú mandes. Los que estuvieron en el curso de liderazgo que era para dar una clase, pero duraron tres, los que estuvieron inscritos en el curso de liderazgo, pues saben muy bien, con todo lo que hicimos, con lo que hemos estudiado, saben perfectamente bien que para liderar no te tienes que fijar en lo que tú quieres. Hay un dicho que dice, a tu presa, su carnada. ¿Cierto? O sea, ¿qué es lo que quieres cazar? Va a depender de lo que tú tienes que poner en la carnada. Si quieres cazar peces, no vas a poner fresas con crema. Tienes que poner un gusanito, una lombriz que se mueve y que les llame la atención. ¿De acuerdo? Si quieres cazar tiburones, pues les vas a tener que poner una cabeza de atún. ¿Cierto? Entonces, pues si quieres cazar leones, pues le vas a tener que poner un pedazo de filete de ahí de algún ciervo, de algún bicho de ahí de la sabana, ¿cierto? Entonces, al depredador, su presa. En este caso, para ganar FP, también pasa lo mismo. Entonces, la dificultad que vamos a tener en la hipnosis con niños y con personas que tengan temas especiales es justamente ponernos en sus zapatos para entender su lenguaje y entender que a veces para ganar FP no hay que solamente pensar en nosotros, tenemos que pensar en el otro. Entonces, pues estas son las dificultades justamente que se van a lograr, ¿cierto? Se van a encontrar, ¿cierto? Las dificultades que se van a encontrar en cada caso. Ahora, ¿cómo las solucionen? Pues bueno, va a depender de ustedes ya ahí, que si quieres hipnotizar animales, pues Alma te puede ayudar ahí a adiestrar canes, ¿de acuerdo? O si quieres hipnotizar plantas, pues alguno que haya hecho estudios con plantas, que son súper interesantes, ya podrá enseñarles, ¿cierto? Pero mi especialidad no es con plantas ni con animales, sino que es con personas.
Entonces, a razón de esta necesidad, porque más tarde o más temprano, si todavía no eres padre, o no eres tío, o no eres abuelo, ¿cierto? Lo vas a hacer en algún momento. Entonces, más tarde o más temprano, va a caer sobre ti la responsabilidad de guiar a alguien, a un ser, de acuerdo a un ser pequeñito, a un hijo, a un sobrino, sino quizás si tú no tienes hijos, pues te va a tocar criar un sobrino o te va a tocar crear a un niño que en algún momento va a llegar en tu vida. Todos en algún momento, más tarde o más temprano, vamos a tener que criar a alguien, vamos a tener que transferir nuestros conocimientos y vamos a tener que pasar el proceso, ¿cierto? De ver crecer a una personita que se va a volver o una gran mujer o un gran hombre. Entonces va a recaer más tarde o más temprano la responsabilidad de crear un futuro mejor, ¿cierto? De crear una humanidad mejor. Entonces, si nosotros no estamos preparados para eso, pues vamos a cometer los mismos errores que cometió las generaciones pasadas. ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero con esto? Mira, esto había un dicho que hasta el día de hoy suena, que dice la letra con sangre entra. ¿Han escuchado hablar de ese dicho, cierto? Quizás lo han escuchado o quizás se lo han aplicado. ¿De acuerdo? ¿A qué hace referencia este dicho de la letra con sangre entra? Pues bueno, que si no entiendes a las buenas, entiendes a madrazos. Eso es lo que hace básicamente lo que dice este dicho. Por eso, que dice la letra con sangre entra. Porque antiguamente en los colegios, pues te enseñaban así. No sé si tú tuviste la oportunidad, espero que no, pero si en algún momento alguno de ustedes, de generaciones más anteriores a la nuestra, pues les tocó que en la escuela, si tú no ponías atención, te metían un reglazo entre las manitos, ¿cierto? Con todas las ganas del mundo y autorizado por los padres. ¿Te imaginas un profesor que le mete un reglazo a tu hijo en las manos o entre las orejas, hoy en día, pues bueno, eso hace algunos años atrás era muy normal, ¿de acuerdo? Y yo sé que hay algunos que defienden esta metodología de la letra con sangre entra, pues me da a decir, no, pero hoy en día con las libertades que se dan, hoy en día con las libertades que se dan, tenemos el mundo vuelta de cabeza, ¿cierto? Las personas creyéndose perro y los perros teniendo más derechos que las personas. Y personas teniendo sexo con árboles y qué sé yo. Y entonces hay una locura total. Y hay algunos que dicen eso. Entonces, entre esta locura actual, ¿cierto? Por el libertinaje que hoy en día se practica, ¿cierto? Pues en comparación a lo anterior, pues yo me quedo con la anterior. Yo entiendo que es una postura válida, pero es que hay dichos que entre un extremo y el otro, pues los dos son igual de malos. ¿De acuerdo? Una cosa muy diferente es la libertad y la otra es el libertinaje. Son cosas distintas. Hoy en día, lamentablemente, pues en algunas áreas se ha malinterpretado la libertad, se ha sobreexagerado, se ha abusado y se ha impuesto como una ideología de género, una ideología política y una ideología social. Pero es que en realidad luchan por libertad, dicen que luchan por libertad, pero están luchando por libertinaje, que son cosas completamente distintas, ¿de acuerdo? Entonces, el someterte o el libertinaje son cosas igual de malas. Cada una produce sus respectivos problemas. Por ejemplo, la letra consangrienta, el someterte, es verdad, te meten una línea de obediencia total y absoluta, pero no por las razones correctas. O sea, estás haciendo lo bueno, pero por las razones equivocadas, que eso es igual de malo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque, mira, tú podrías obligar a tus hijos a punta de madrazos a hacer lo que tú quieres, sí, y van a tener miedo de ti. No, es que eso es respeto. No, eso no es respeto. Eso es miedo. Miedo y respeto son dos cosas muy distintas. Entonces, la letra con sangre entra es una filosofía de miedo, ¿de acuerdo? Es una filosofía de reinar a través del miedo. ¿Vas a conseguir obediencia? Sí, pero no es una obediencia verdadera, es una obediencia falsa que está dirigida por el miedo. En el momento en que esa persona te pierda el miedo,
pues te pierde la obediencia. ¿De acuerdo? Entonces, la letra con sangre entra, pues le va a producir miedo a la persona que es sometida. La va a mantener en regla, siempre y cuando tenga miedo. ¿Por qué? Porque va a hacer las cosas y su motivador va a ser el miedo. Una vez que el miedo se pierde, pues la obediencia también se pierde. Y adicionalmente a eso, se gana un nivel de resentimiento tan grande, que pues no te quieren ver. Y aquí justamente entra el contra. Es un nivel de resentimiento enorme. Hola, el hijito de Claudia. Entonces, pues, bueno, produce resentimiento. Vuelvo a decir, el miedo no es respeto. El miedo es miedo. Ahora, el caso contrario, la libertinaje total y absoluto, sin reglas y sin límites, sin consecuencias. ¿Qué es lo que produce? Produce una distorsión total y completa de la realidad y de los marcos morales. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque yo soy libre de hacer lo que quiera, sí, pero cuando se practica el libertinaje se piensa que tu libertad está sobre la libertad de los otros y eso no es así. Entonces, en el libertinaje se pierde el respeto. Cuando hay libertinaje, o sea, libertad total, absoluta, sin control y sin límites. ¿Qué produce eso? Y sin consecuencias, evidentemente. Pues, ¿qué es lo que produce el libertinaje en extremo? Produce una distorsión del código moral de lo que es bueno y de lo que es malo, y se crea una cultura en la cual es totalmente ensimismada, egocéntrica, que se cree o se piensa dueña de la verdad y piensa que sus derechos son mejores que los del otro. ¿Por qué? Porque es su libertad. Y entonces cuando tú piensas que es libertad, la libertad respeta los límites. La libertad de una persona termina cuando estás vulnerando la libertad de otra. ¿De acuerdo? Eso es libertad. El libertinaje, justamente, una mentalidad de libertinaje rompe la barrera de los límites, y mis límites son tan grandes que sobrepasan los tuyos y te los pasa por la cabeza. Y aún así sigue siendo mi libertad y tú debes respetarla porque yo soy libre, pero tú no eres libre, el libre soy yo. Y eso es libertinaje. Y ahí se pierde el código moral y el respeto por todos. Entonces ahora no hay disciplina, pero tampoco hay respeto. Es verdad, no hay miedo. Pero esa falta de miedo total y absoluta tampoco genera respeto. Entonces, como les digo, hoy en día en esta sociedad nos hemos ido de una esquina a la otra. Cuando se nos olvidó que teníamos que parar en el medio y encontrar un balance entre lo que es la libertad y lo que es la educación, lo que son los límites sanos, lo que son los códigos morales, lo que está bien y lo que está mal, cómo dirigir, respetar tu libertad, pero también enseñarte a respetar mis límites, ¿cierto? Entonces, se nos ha olvidado o no hemos aprendido, la verdad, de forma correcta a poner este punto medio, a encontrar este balance. Y como te digo, no se ocupa ni la violencia ni el libertinaje, porque para ser respetado no necesitas dar todo lo que pasa, porque ese ejemplo del hombre, de la familia que me llamó para pedirme ayuda para su hijita de 19 años, que entre paréntesis se ofendió cuando le dije que en realidad la niña no era la que necesitaba apoyo, sino que eran ellos, de acuerdo, se ofendió, y seguramente hoy día la chica debe tener 19 o 20 años y debe seguir en la misma situación. En ese caso, ellos le dieron el libertinaje de ella, de concederle todo lo que ella quería, y la mal acostumbraron a eso. Entonces, como te digo, y ella no los respeta. O piensas que porque le das todo a una persona, esa persona te respeta. Pues no, todo lo contrario. Cuando tú das todo a cambio de nada, se pierde el respeto y la persona se acostumbra a sentarse arriba de tu cabeza y bailarte un tango arriba, si es que le place o si es que quiere. ¿De acuerdo? Entonces, hay un punto, y en la hipnosis justamente debemos encontrar ese punto. Debemos encontrar ese punto de comunicación, de entendimiento, de respeto, de apoyarte en conseguir lo que quieres, ayudarte a conseguir lo que deseas. De hecho, ese es el marco moral de la hipnosis. La hipnosis no es para que tú obedezcas lo que yo quiero, ¿cierto? La hipnosis es
para yo ayudarte a conseguir lo que tú quieres. Hay una diferencia muy grande, ¿cierto? Imagínate, yo les dijera, chicos, pues ahora los voy a hipnotizar a todos para que de hoy en adelante me obedezcan al pie de la letra. Voy a tener en este caso 200 sirvientes para que al chasquido de mis dedos, pues hagan lo que a mí me place. Jamás me vas a escuchar diciendo eso, porque el día que lo diga, del mero hecho de comentarlo ahora, ya algunos me pusieron cara de, no, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cierto? Entonces, ¿por qué? Pero caso muy diferente es que si yo le digo, chicos, en este momento vamos a hacer una pausa para hacer una reprogramación mental, ¿cierto? Y para ayudarles a conseguir sus objetivos, sus sueños y sus deseos, pues díganme, ¿no estarían totalmente dispuestos a vivir la experiencia? Pues son cosas muy distintas. Entonces, si tú quieres hipnotizar a alguien, nunca tiene que ser para que ese alguien haga lo que tú quieres. No, sino que tú hipnotizas a alguien para tú tener la capacidad de poder ayudar a ese alguien a conseguir lo que él quiere, lo que ella quiere, no lo que tú quieres. ¿Me entiendes la diferencia? Entonces, pues bueno, les recuerdo, enfrentarse a problemas de comunicación, ganar el FP y por supuesto conseguir enfocar lo que tú quieres que sea relevante y en coherencia con lo que la persona quiere. ¿De acuerdo? Entonces, pues chicos, yo sé que les dejo problemas muy grandes encima. Les dejo dificultades muy grandes, ¿cierto? Porque a pesar del que sepas el camino, no necesariamente vas a saber caminarlo, ¿de acuerdo? El que yo te muestre dónde, el que yo te diga, pues bueno, tienes que aprender a hablar como un perro, no significa que te vas a saber hablar como un perro, ¿cierto? Que yo te diga que el perro te tiene que entender tus sugestiones, no significa que el perro te va a entender, ¿de acuerdo? Entonces, pues justamente yo los quiero invitar a una masterclass, ¿de acuerdo? Una masterclass que va a ser una reunión donde pues yo, el objetivo que tengo, la misión que tengo es ayudar a unas personas que me pidieron ayuda. En este caso, pues una alumna que está aquí presente, más un par de personas extras que me lo han pedido, que necesitan ayuda con sus hijos que tienen capacidades especiales o que tienen niños pequeñitos que les gustaría saber cómo criar y no solamente está destinado a este tipo de personas y no solamente a los que me lo pidieron, sino que también está destinado a toda persona que quiera tener la capacidad y que pueda, necesite en algún momento, que las va a necesitar más tarde o más temprano, las herramientas para poder guiar a otro ser, a otra persona, a otra personita pequeñita. Y si tú no tuviste la oportunidad de hacerlo con tus hijos, quizás lo vas a poder hacer con tus nietos. Y si no lo tienes hijos, si no tienes nietos por decisión propia, quizás si te dedicas al proceso terapéutico o simplemente tienes amigos, quizás puedas dar un consejo y las palabras ciertas para que otro adulto sea consciente de lo que está haciendo con un pequeñito o con una pequeñita. ¿De acuerdo? Entonces, este curso en realidad está destinado tanto para hombres como para mujeres y como les digo, es una masterclass de la hipnosis para niños, de la hipnosis para niños y personas con problemas especiales. En esta clase, en esta reunión del día de hoy, te he mostrado los problemas a los cuales te vas a enfrentar, cuáles son las dificultades. Es viable, pero te vas a enfrentar a algunas dificultades. Entonces, pues en esta masterclass yo te voy a revelar cómo superar esas dificultades. Te voy a revelar, primero que nada, cómo generar un lenguaje comunicacional con un niño, ¿de acuerdo? O sea, teniendo referencia de un niño de que ya consiga tener palabras. O sea, esto ya se puede practicar de los 6 meses en adelante. Tampoco me pidan hipnotizar a un niño de 2 meses, que no tiene sentido. ¿De acuerdo? Porque ahí te estás poniendo en un plano de querer comenzar a enseñarle a un niño que todavía ni siquiera sabe hablar y que lo único que pide es comida. Entonces, ahí la terapia no sería para el niño, sería para ti. ¿De acuerdo? Entonces, pero ya cuando empieza su proceso de caminar, de conversar, de hablar, pues tú ya lo puedes ir guiando desde allí, o sea, desde muy temprana edad. Puedes comenzar a crear un lenguaje de comunicación con tu niño, con tu niña o con tu pequeñito, tu pequeñita desde muy temprana edad. Entonces les voy a enseñar en esta masterclass cómo se crea un lenguaje comunicacional con niños y también cómo se crea un lenguaje comunicacional con personas que tengan capacidades especiales o problemas cognitivos. ¿De acuerdo? Luego de enseñarles cómo generar el lenguaje comunicacional, también les voy a enseñar
cómo superar el segundo problema o la segunda dificultad, que es ganar el FP. De acuerdo, te voy a enseñar cómo ganar el FP. Una vez que hayamos creado el lenguaje comunicacional, te voy a enseñar paso a paso diferentes técnicas y diferentes metodologías que te van a permitir ganarle FP a este tipo de personas, ¿de acuerdo? Pequeñitos o personas con algún tipo de capacidad especial. Entonces, luego de haber ganado el FP, también te voy a enseñar cómo enfocarlo. ¿De acuerdo? O sea, esta masterclass está apuntando a superar los 3 problemas de una comunicación hipnótica en cualquier persona. Profesor, es que yo tomé el curso de hipnosis tradicional, pero es que todavía no he aprendido a hipnotizar. No importa, esta clase es para ti. Aquí en esta masterclass yo no quiero profesionales de la hipnosis, yo no quiero psicólogos ni magíster en psicología. No me importa, aquí en esta clase estamos hablando de un proceso natural que cualquier persona puede llevar, no necesita ser especialista en hipnosis, de hecho no necesita ni siquiera saber hipnosis, por lo que te voy a enseñar ni siquiera necesitas saber hipnosis, ¿de acuerdo? O sea, es un proceso hipnótico, pero no necesitas saber nada. Este curso, esta masterclass, apunta a darles las herramientas que les va a hacer comprender y entender, ¿no?, la vida de una perspectiva mejor. Te va a entregar las herramientas para poder comunicarte con lo que antes no podías comunicarte. Con un niño que no te entendía, pues ahora vas a aprender cómo poder comunicarte con ese niño. Y como te digo, no necesitas saber nada de hipnosis para venirte a esta masterclass, aprender las herramientas. Eres padre, eres madre, estas herramientas que les voy a enseñar, pues no importa si tu hijo tiene 1 año, 2 años, 15 años, 20 años, 30 años, estas herramientas te van a servir. ¿Tienes nietos? Pues con mayor razón todavía. ¿No tienes hijos ni quieres hijos? Pues quizás te va a tocar aprenderla para un sobrino o para una sobrina. No, es que soy hijo único y no quiero tener hijos. Pues no pasa nada. Seguramente tienes amigos o amigas y quizás alguna persona de tu círculo social va a encontrar en ti las palabras y los consejos necesarios para poder orientar o criar a su pequeñito desde ese momento en adelante. Entonces, pues yo considero que toda persona, hombre o mujer, sin importar la edad, estas herramientas que les voy a entregar en la masterclass son totalmente necesarias para el crecimiento, la guía y la orientación de otro ser. Así que, ¿cuánto va a ser el valor de esta masterclass? Pues bueno, la masterclass está agendada para el domingo 28 de enero, o sea, el último domingo del mes de enero. Último domingo del mes de enero se va a realizar esta masterclass. ¿Cuánto tiempo va a durar? Pues no sé si va a durar 3 horas, 4 horas, 6 horas. Pues las masterclass ustedes ya saben, de repente me motivo y la clase era para hacer una y les hago 3, 4, 5, no lo sé. Simplemente yo les digo, va a ser una masterclass, esto va a ser lo que les voy a enseñar y de ahí para adelante, pues todo lo que venga, recíbanlo con cariño. ¿De acuerdo? Así que ¿cuánto va a ser el valor de esta masterclass? Domingo 28 de enero. Chicos, considero que esta información es una información de bien común. Considero que esta información es algo que todo el mundo debería saber, que toda persona responsable, hombre o mujer, debería en algún momento de su vida considerar aprender para poder comunicarse mejor no solamente con los niños, sino que con todas las personas. He querido poner esta clase al alcance de todos, o sea, al alcance de tu mano en este momento para que cualquiera que realmente esté interesado y tenga el nivel de responsabilidad necesario y que todavía desee aprender este tipo de conocimientos, pues va a estar al alcance de tu mano, que más barato pues ya no se puede, o sea, literal, no se puede. Entonces, pongan atención. Para Estados Unidos, el valor de la masterclass va a ser de $60. Pero ya para México eso ya va a bajar a tan solo 1,000 pesos mexicanos. Para Bolivia, son solo 200 pesos bolivianos. Para Argentina son tan solo 25,000 pesos argentinos. Para Chile son 30,000 pesos chilenos. Para Colombia son 145,000 pesos colombianos. Para Perú son 115 soles y para Ecuador, chicos, son tan solo $30. Y si estás en algún país que no he nombrado el día de hoy, pues pagas el equivalente a $30
en tu moneda local. O sea que por $30 o sus referentes en base a lo que acabo de nombrar según los países de referencia, pues tú vas a poder acceder a esta masterclass. Pero chicos, les aviso, es con cupos limitados, ¿de acuerdo? Esta masterclass va a estar limitada a tan solo 30 personas. 30 personas que van a participar ahí dentro de la masterclass. Y aparte, les aviso que este valor va a ser solo por las próximas 24 horas, ¿de acuerdo? O sea, pues que para los que decidan hoy, ahora, al terminar la clase, decidan venirse, $30, pues yo sé que lo puedes tener al alcance de tu mano, lo tienes en tu billetera, lo tienes allí y seguramente lo vas a gastar en cualquier cosa. Entonces, si realmente que aprovechas o valoras más esto que una cajetilla de cigarro por 30 días, o que de un gasto en una tontera, en una salida con los amigos, o que cualquier tontera en una comida en un restaurante porque se te ocurrió ir a comer a un restaurante rico, pues eso es el valor de un curso que te va a mejorar la vida en los procesos comunicacionales con niños, con personas con problemas especiales y aparte se puede aplicar a la vida cotidiana, porque si logras utilizarlas con un niño pequeñito o con una persona con autismo o con Asperger, imagínate cuánto más no funciona para una persona normal. ¿De acuerdo? Una persona sin ninguna dificultad que te entiende y te comprende y todo lo que tú vas a aprender lo puedes aplicar con cualquier persona del mundo. ¿De acuerdo? Entonces, por tan solo los valores que les acabo de decir, pues ya pueden venir a participar y por supuesto también les aviso que son 30 cupos disponibles y para las personas que pasen, si no te inscribes ahora, te aviso que la segunda llamada, el curso va a subir a $40 y a sus respectivos valores dependiendo del país. Y que luego la última llamada, la tercera llamada del mes, va a volver a subir y va a costar $50. Entonces, te aviso desde ya que si no aprovechas la oportunidad ahora, pues la próxima semana va a ser más caro y la semana que viene va a ser todavía más caro. Así que, pues a mí me gusta siempre felicitar, beneficiar a los que son más rápidos, a los que tienen confianza, a los que ya han tomado los cursos conmigo, toman cursos casi todos los pinches días conmigo. Así que, pues bueno, los dejo cordialmente invitados. Si a ustedes les interesa, pues reserven inmediatamente con sus profesores asignados, que ya se están mandando los mensajes necesarios a través del grupo de WhatsApp para que se aprovechen las becas disponibles. Así que, chicos, espero que la clase del día de hoy les haya gustado, la hayan aprovechado al máximo. Los dejo cordialmente invitados a la masterclass, por supuesto, del día 28. No se relajen, ¿de acuerdo? Porque es el 28. Si no puedes pagar todo el monto ahora, para que aprovechen la beca, realiza un abono de lo que tengas, o sea, de lo que puedas, realiza el abono para garantizar tu cupo y que también garantice, por supuesto, el monto que acabo de dar ahora, porque ya 24 horas. La segunda llamada ya sube y la tercera llamada vuelve a subir. Así que ya están todos avisados. Después no se quejen, no me digan, ay, es que no me avisó. No, ya están avisados y ya está grabado. Así que, chicos, les mando a todos un fuerte cariño, un abrazo. Se despide su instructor, Franco Marabolí, director y fundador de Hipnoterapias Marabolí e instructor de la Fundación Nueva Conciencia. Les deseo un feliz inicio de semana y nos vemos en la próxima. Que tengan feliz noche. Chao, chao. Ahí les abrí el audio. Bye, que estén bien. Chao, Franco. Gracias, Chao. Gracias, maestro. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias, gracias. Excelente noche, Gracias, compañeros. chao, chao. Bendiciones, profe. Dios le Bye, bendiga. que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao a todos. Adiós. Bye.